desgloso los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacional. Ayer conmemoramos el Día de la No Violencia contra la Mujer y hoy pues tenemos un programa de educación, orientación y prevención sobre qué hacer y cómo ir en ayuda de las mujeres que son víctimas de la violencia de género. Aquí estaremos con la ministra de Trabajo y la ministra de la Mujer, Yanet Camilo, y un grupo de especialistas en esta materia. Y pues, como es habitual también, nosotros pendientes a todos los temas importantes del país y desde el exterior. Nosotros, entonces, vamos a concentrarnos en por lo menos dos temas para poderlo desarrollar, pero queriendo expresar al mismo tiempo, lamentar, decir que el país tiene que estar muy pendiente de hechos como esos que ocurrieron en la frontera del lado haitiano, en la parte conocida como Malpaso. En ese lugar hay unas oficinas, funcionan unas oficinas de aduana del gobierno haitiano. Esas oficinas fueron atacadas por una turba que lo destruyeron todo a su paso, incendiaron todo. Y hay nada más y nada menos que 4 de los servidores aduanales haitianos muertos, más 2 personas más, 6 muertos en un ataque bestial a las oficinas de aduanas que están en Malpaso. Y 8 policías haitianos no pudieron hacer otra cosa que salir huyendo hacia la República Dominicana para salvar sus vidas. Con todas y sus armas salieron huyendo hacia la República Dominicana y se refugiaron en Jimaní, donde las autoridades le trataron como corresponde. Es decir, le dieron la acogida, le dieron la protección y después pues lo llevaron ante las oficinas del consulado haitiano en la República Dominicana en Jimaní. Entonces, ustedes se imaginan, señores, estamos hablando de un ataque a una oficina del gobierno haitiano, una oficina de aduanas haitianas, y 6 muertos. 6 muertos. Esto le indica y es un preaviso de lo que puede ocurrir con instalaciones dominicanas o con cualquier otro tipo de cosa. La verdad es que es muy delicada esa situación de nuestra frontera. Entonces, también quiero lamentar la muerte de don Emilio Cordero Michel, 89 años, presidente de la Academia Dominicana de la Historia, autor de varios textos históricos muy interesantes, y fue uno de los que se alzó con Manolo Tavares Justo en diciembre de 1963, don Emilio Cordero Michel. De hecho, don Emilio es el único sobreviviente de la guerrilla de Manolo Tavares Justo, porque ellos acogieron una propuesta del triunvirato para desistir, dejar las armas y entonces entregarse, y en esa circunstancia fueron apresados y todos fueron muertos, a excepción hecha de don Emilio Cordero Michel, un acontecimiento que posteriormente provocaría muchas especulaciones con las que Emilio Cordero Michel tendría que vivir y vivió toda su vida. Entonces, que es lamentable, también en este día en que estaremos en este programa, defendiendo y apoyando
todo lo que se hace para prevenir la violencia contra la mujer, pues lamentar mucho lo que ocurrió con una jovencita embarazada de apenas 19 años de edad en el sector Jarro Sucio de Santiago de los Caballeros, que resultó muerta en una persecución de la policía contra dos presuntos vendedores de drogas. Uno, un tal apodado Cholo, y otro apodado Chile. La policía, ellos enfrentaron a tiros con la policía, y entonces resultó en el cruce de esa balacera muerta esta joven embarazada de apenas 19 años de edad. Entonces todas estas cosas son sumamente lamentables. Pero bueno, yo quiero compartir con ustedes dos temas. El primero es sobre el nuevo alegato sobre el caso de Willy Falcón. ¿Cuál es el nuevo alegato? Que se está planteando que la presencia, que ya aquí se ha explicado, el gobierno ha explicado, provisional de este caballero, que cumplió condena en los Estados Unidos de América, que eso pues es violatorio a la Ley General de Migración. Como ese planteamiento entre quienes lo suscriben está un distinguido abogado que además fue director general de Migración, ese tipo de cosas uno tiene que tomársela en serio, ¿no? Y en función de eso investigar, porque aquí se emiten muchísimas opiniones que usted pues la deja pasar. La deja pasar porque mucha gente está opinando mucho y todos los días y sobre todos los temas, y cuando eso se hace, pues uno incurre en muchas pifias. Entonces, como el origen de esas declaraciones es de José Ricardo Taveras, él es director de Migración, repito, entonces usted tiene que hacer su tarea, hacer sus indagatorias, que también en eso tenemos que contribuir mucho más todos los periodistas. Si una persona le da una declaración a un medio y le dice, mira, esto pues viola la ley de migración. Señores, qué fácil es hoy en día consultar la ley de migración. Es sumamente fácil. Y entonces eso ayuda también a que las personas que dan declaraciones sepan que esas declaraciones pueden ser contrastadas con la realidad. Y pues ya hay otras posibilidades. Siempre la hubo, pero nunca con tanta facilidad como ahora. Y efectivamente, digo, bueno, acá, pero déjame ver la ley de migración. Porque si eso viola la ley de migración, pues la viola y no debió permitirse. Bueno, el caso es que eso no es violatorio de la ley de migración. No tiene razón José Ricardo, ni quienes han reproducido su criterio y lo han apoyado. No tienen razón. Esa presencia podrá ser incómoda, podrá ser impopular, podrá hacer todo lo que usted quiera, pero no viola la ley de migración. Entonces, esa ley de migración, esa ley de migración es la ley 285 del 15 de agosto. Esa ley es del 15 de agosto del año 2004, la ley de migración. Y me voy concretamente al artículo 15 de esa ley, que es donde se establece las razones para no admitir una persona. ¿Cuáles son las razones que establece la ley para no admitir una persona en territorio nacional? Entonces, artículo 15. No serán admitidos en territorio nacional los extranjeros comprendidos en alguno de los siguientes
impedimentos. El número 1, padecer una enfermedad infectocontagiosa o transmisible que por la gravedad pueda significar un riesgo para la salud pública. Hasta donde sepamos, este no es el caso de ese señor. Segundo, padecer de enfermedad mental en cualquiera de sus formas, en grado tal que altere el estado de conducta, haciéndolo pues irresponsable de sus actos o susceptible de provocar graves dificultades familiares o sociales. Hasta donde sepamos, ese no es el caso de ese señor. Tercero, tener ya sea una limitación crónica, física, psíquica, permanente o una enfermedad crónica que les imposibilite para el ejercicio de la profesión, oficio, industria o arte que se presenta, que pretende ejercer conforme a la finalidad de ingreso al país. Que sepamos, tampoco es el caso de ese señor. 4, lucrarse con la prostitución, con el tráfico ilegal de personas o de sus órganos, el tráfico ilegal de droga o ser adicto a la misma o fomentar su uso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en este caso ya hay una persona que ha sido juzgada y condenada por un delito. El quinto es carecer de profesión, oficio, industria, arte u otro medio de vida lícito, o cuando por falta de hábitos de trabajo, ebriedad habitual o vagancia, se considere dudosa su integración a la sociedad, a la que o que evidencie cualquier otra condición que determine que pueda constituir una carga para el Estado. Entonces, el sexto es muy importante porque el sexto, en cierta medida, responde cualquier confusión que haya podido dejar el punto en el que se habla de haber estado involucrado en tráfico de droga. Porque el sexto dice, estar cumpliendo o hallarse procesado por delitos comunes tipificados con carácter criminal en nuestro ordenamiento jurídico. Es decir, no estamos hablando de una persona que está cumpliendo pena por un delito que es considerado por nosotros criminal, sino una persona que ya la cumplió. Y se supone, jurídicamente, que el cumplimiento de la pena, le otorga a la persona un derecho de reivindicación y de reinserción social, y que se supone que la pena también, ha contribuido con esa función, con esa misión. Entonces, el otro, el séptimo, tener antecedentes penales, excepto que los mismos no denoten en su autor una peligrosidad tal que haga inadecuada su incorporación a la sociedad dominicana. Para tales efectos se valorará la naturaleza de los delitos cometidos, la condena aplicada, su reincidencia y la pena o acción penal que se encuentra extinguida. Es decir, sobre todo lo que tiene que ver con el artículo 6, deja claro que no hay ilegalidad. No hay ilegalidad, porque no es una persona que está implicada en tráfico de droga, no, es una persona que cumplió condena por eso. Y entonces cuando ya ha cumplido condena por eso, cuando ya ha perimido la persecución en relación con ese hecho, el hecho en términos jurídicos incluso desaparece. De manera que eso no viola la ley. Ahora, ¿qué otra cosa que me pregunto en la columna que escribí en el día de ayer, en la que no toqué este aspecto de la ley,
pero sí otro aspecto que explica por qué se insiste en este tema y por qué se ha desarrollado una campaña de esa forma sobre este tema, por algo que no se ve, que repetía Juan Bosch y José Martí, que en política es más importante lo que hay cosas que se ven y cosas que no se ven, y que las que no se ven son más importantes que las que se ven. En este caso, la razón que no se ve es más importante que la razón que se ve. ¿Cuál es la que se ve? Bueno, que ha venido aquí una persona de una conducta con la que nadie quisiera estar vinculado, aunque la presencia de él en el país no vincula al país con su conducta. Para nada vincula al país con su conducta. Y la presencia de una persona que está bajo la vigilancia de la DEA, que ha cumplido una pena menor por una negociación con Estados Unidos. ¿Ustedes creen que ese tipo de persona puede volver a sus andanzas? ¿Puede volver a sus andanzas? ¿Qué narcotraficante se le va a acercar a ese individuo a coordinar una operación de narcotráfico cuando sabe que acercándosele a él cae en una trampa? Cae en una trampa, él es un chinchorro. Pues porque todo el mundo sabe que Estados Unidos no solo negoció con él reducirle la pena, sino que a la hora de no tener para dónde enviarlo, una agencia le buscó un lugar donde pudiera ir por lo menos provisionalmente. Es decir, esa persona está bajo la protección y vigilancia de los Estados Unidos. Entonces, es evidente que no es un individuo que tenga posibilidades de volver a sus andanzas, pero eso no es lo más importante. Y la razón de esto es una razón política. Es que a estas alturas del mes de noviembre del año 2018, el relato contra el gobierno de Danilo Medina debería estar en otra etapa. ¿Cuál era la etapa que corresponde? ¿De qué a algunos le hubiese gustado estar hablando en estos momentos? A algunos le hubiese estado hablando en estos momentos de hechos que muestren un deterioro de las relaciones del gobierno con Estados Unidos. ¿Le gustaría estar hablando de eso? Si producto de que se rechazara esto o hubiera cualquier otro acontecimiento que estuviera dando muestra de deterioro de las relaciones del gobierno con Estados Unidos, pues políticamente eso fuera más favorable para quienes quieren deshacerse de este gobierno y de lo que representa, fuera mucho más favorable el clima. Pero, ¿qué muestra la presencia aquí de ese señor? Pues coordinado por una agencia de los Estados Unidos, porque aunque la embajada ahora dijo que no había sido ella, nadie dijo que fue ella que lo gestionó. Y el propio gobierno explicó oficialmente que fue una agencia de los Estados Unidos, no la embajada, ni el embajador en Washington dominicano, ni la embajada, ni la embajadora dominicana de Estados Unidos ha estado involucrada en esa temática. Me imagino que posteriormente se la informaron. Ese hecho, ¿qué muestra? Pero ven acá, pero caramba, este hombre tiene una situación que no era la esperada, porque la esperada, después que estableció relaciones diplomáticas con China, después que rompió con Taiwán, y después de esa reacción del Departamento de Estado, lo que se esperaba era que entonces tuviéramos cosas que pudieran evidenciar que las relaciones no estaban fluyendo con normalidad. Y este hecho entonces muestra lo contrario. Este hecho muestra que las relaciones del gobierno y Estados Unidos fluyen con normalidad. Y si usted le añade a eso lo reciente del carbón de Punta Catalina, entonces dice, pero ven acá.
no ha habido deterioro de las relaciones con Estados Unidos. Entonces, no hay una debilidad fáctica de Danilo Medina. No hay una debilidad fáctica de Danilo Medina con la que a algunos les gustaría haber estado contando en estos momentos, porque entonces es más fácil darle por la cabeza. Es más fácil desentenderse de él, primero, para que no intente una modificación constitucional, y segundo, para que no sea un factor determinante en caso de no poder hacer esa reforma, para que no sea un factor determinante en función de quién es el próximo candidato y el próximo presidente de la República. Ah, bueno, pero este acontecimiento, en lo que no se ve, está reflejando una cosa distinta a la que se hubiese estado deseando en estos momentos. Y esa es la razón por la que esto se ha persistido en mantener este tema en la opinión pública como un tema negativo. Pero en el fondo está el dolín de que fácticamente el asunto no es negativo, Amaury Jaibar. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Ahora me quiero referir a unas declaraciones que ofreció en Puerto Plata el doctor Leonel Fernández, expresidente de la República y aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. El expresidente de la República, Leonel Fernández, reveló aquí que en el año de 1998, el doctor Joaquín Balaguer lo convocó a su despacho de la avenida Máximo Gómez para decirle que el gobierno iba muy bien y que podía contar con su respaldo para modificar la Constitución que le permitiera la reelección en el año 2000. Dijo que en esa ocasión le agradeció al líder reformista sus palabras, pero que les recordó la experiencia del país con las interpretaciones reeleccionistas propiciadas por Horacio Vázquez en 1928, con lo que declinó el ofrecimiento. Refirió que los seguidores de Horacio Vázquez, haciendo una interpretación antojadiza de una constitución anterior, prolongaron 2 años más el periodo de 4 para seguir hasta el año de 1930, lo que trajo consigo la dictadura de Trujillo. Ahí me quedo porque ciertamente se produjo esta interpretación constitucional, que por cierto no salió de la nada. No salió de la nada. La interpretación constitucional en esa etapa parte del hecho de que, si bien es cierto que Horacio Vázquez no se juramentó con la Constitución del 8, Horacio Vázquez sí fue escogido por la Constitución de 1908. Se produce una modificación constitucional, pero Horacio Vázquez ya está escogido como presidente de la República. La Constitución de 1908 establecía un periodo de 6 años. La Constitución de 1924 acortó el periodo a 4 años y creó la figura del vicepresidente de la República, que no existía. Entonces, después vino esta famosa interpretación constitucional diciendo que este señor tenía un derecho adquirido en función de que la Constitución, en base a la que fue escogido, era de 6 años. Ahora, ¿fue este acontecimiento el que produjo la avenida de Trujillo? No, ese acontecimiento no fue el que produjo la avenida de Trujillo, porque políticamente no hubo problema por la prolongación de 2 años de Horacio Vázquez, no hubo problemas, al extremo de que incluso Horacio Vázquez después, y ya ahí sí podemos estar hablando de que empezaron a presentarse problemas. Después, en el año de 1929, se produjo una enmienda de la Constitución de 1924. Y esa enmienda constitucional, pues, fue para habilitar la posibilidad de la reelección. Y Horacio Vázquez intentaría de nuevo
reelegirse en las elecciones de 1928, que ya eran las elecciones de 1930. Pero él estaba muy disminuido físicamente. Se había tenido una operación, físicamente estaba muy... no era don Horacio. No era el hombre de ese carisma que derrotó pues al padre de la Tercera República. No era ya ese hombre. No era ya ese hombre. Y entonces esto limita las posibilidades. Él está al frente de un gobierno dividido en dos islas de poder, una la del vicepresidente José Dolores Alfonseca y otra la de Trujillo, que eran, digamos, los dos bloques en lo que se dividía el gobierno de Horacio Vázquez, que por cierto decían que el propio Horacio era que estimulaba eso. Por ejemplo, cuando él salió del país, él sabía que ninguno de los dos sectores estaban en condiciones de por sí de una conspiración, porque los dos vivían autodenunciándose, etcétera, y él era el centro de todo. Él era el centro de todo. Entonces, ese no fue el hecho que trajo a Trujillo. Independientemente de cosas positivas y negativas, ese no fue el hecho que trajo a Trujillo. ¿Por qué? Porque lo que ocurrió aquí ocurrió prácticamente en toda América Latina, y en toda América Latina no hubo un don Horacio Vázquez que hiciera eso. El acontecimiento que creó esa situación, es el acontecimiento del crash financiero que se produjo con la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York. El crash financiero del año de 1929, con la Gran Depresión. Entonces, ¿qué pasó con la Gran Depresión? No fue que se fue Horacio Vázquez y que vino Trujillo. No. Algunos ejemplos nada más de América Latina, posteriores, pero casi inmediato al derrocamiento de Horacio Vázquez. Ahí está, por ejemplo, lo que ocurre en Bolivia, junio de 1930. Y eso no fue por Horacio Vázquez, eso fue por la Gran Depresión. En Perú, golpe de Estado en agosto de 1930 y en marzo de 1931. Por Horacio Vázquez. No, eso no fue por Horacio Vázquez. Eso que ocurrió en Perú fue por la Gran Depresión de 1929. En Argentina, en septiembre de 1930, golpe de Estado, cambio de gobierno, por Horacio Vázquez, no, por la Gran Depresión de 1929. En Brasil, en octubre de 1930 y julio de 1932, golpe de Estado, cambio de gobierno, por Horacio Vázquez y la extensión, no, por la Gran Depresión de 1929. Entonces, en Panamá, en 1931, cambio de gobierno. ¿Por qué? ¿Por Horacio Vázquez? No, por la Gran Depresión de 1929. Entonces, en Chile, en julio de 1931 y octubre de 1932, cambio. ¿Por qué? ¿Por Horacio Vázquez? No, por la Gran Depresión de 1929. En Ecuador, en agosto, octubre de 1931, cambio, golpe de Estado. ¿Por qué? Por Horacio Vázquez, no, por la Gran Depresión de 1929. Es decir, Horacio y todo lo que estaba en pie políticamente en esa etapa prácticamente son removidos, son pues sacudidos por esa Gran Depresión, que en el caso de los productos de la República Dominicana tuvo un impacto sumamente pues negativo, porque los productos, el café, el cacao, el café y el cacao, por ejemplo, dominicano, fíjense lo que pasó. En el caso de las exportaciones de azúcar. pues resulta que don Horacio
de 16.9 millones de dólares que estaba recibiendo por azúcar en 1928, pues ya al 29 solo estaba recibiendo 12.3. Pero ya para el año siguiente, apenas 9.9 millones de dólares. Es decir, prácticamente la mitad de los ingresos por concepto de las exportaciones de azúcar. El cacao bajó de 4.2 millones en 1928 a 3.8 millones en 1929 y solo a 2.7 millones en 1930. Las exportaciones de café se redujeron de 2.1 millones en 1928 a 1.4 millones en 1930, una reducción de un 66%. Entonces, en términos globales, las exportaciones totales se redujeron, óigase bien, señores, los ingresos totales se redujeron en 28.7 millones de dólares que eran en 1928 hasta 23.7 millones en 1929 y apenas 18.5 millones en 1930. Así hasta el diablo suda. Todo lo que estaba de pie se derribó. Y se derribó por ese acontecimiento que fue la Gran Depresión de 1929. Esa fue la que se llevó a Horacio Vázquez. Cambio y fuera.